Bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy les quería comentar algo sobre la fuerza de cohesión pleural, sobre qué es esta fuerza de cohesión pleural y qué importancia tiene en la fisiología respiratoria. Esto lo vamos a ver con un modelo de cohesión pleural que es muy simple, pero que está realmente que es muy didáctico, armado con dos portaobjetos que hacen las veces de pleuras parietales y viscerales, y vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos uno, como les decía recién, que representa la pleura visceral y el otro la parietal. En este caso, si nosotros deslizamos uno sobre otro, hay fricción, se produce fricción, y a su vez trabajan de modo independiente. Entonces es muy fácil separarlos, digamos, uno de otro. Vamos a ver cómo cambia esta situación cuando le agregamos algunas gotas de agua, que en este caso haría las veces de líquido pleural. Fíjense cómo cambia el comportamiento. Entonces ahora se deslizan bien uno sobre el otro, entonces el líquido pleural, esas gotitas de agua lubrican, y por otro lado las mantienen unidas, ya es difícil separarlas una de otra. Fíjense que me cuesta separarlas. Entonces lubrica, las mantiene unidas y recién ahí las puedo separar una de la otra. ¿Ven? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Y es el hecho de que los pulmones y las pleuras trabajen en conjunto. Entonces, gracias a esa fuerza de cohesión pleural que está dada por esos pocos mililitros de líquido que hay de líquido pleural, mantiene unidas la pleura visceral y la parietal, y eso hace que entonces funcionen como si fuera una unidad. Piensen que el diafragma, por ejemplo, y los otros músculos respiratorios tiran de la pleura parietal, y ese líquido pleural que hace que funcione todo como una unidad traslada esa tracción a la pleura visceral y por ende al pulmón. Entonces toda la caja torácica termina funcionando como una unidad. O sea, podríamos decir que esa fuerza de cohesión pleural favorece el trabajo de los músculos respiratorios, ¿no? Entonces la conclusión podría ser que el líquido pleural entonces no solo lubrica, sino que mantiene unidas las dos caras de la pleura, tanto la parietal como la visceral, y que eso hace que los pulmones y la pleura funcionen como una unidad, o sea, que trabajen como una unidad funcional. Bueno, espero que les haya gustado el video y si es así, nos vemos en el próximo capítulo de Fisiología Virtual. Suerte.